Muy bien, vamos a estudiar el siguiente concepto de electricidad y magnetismo llamado flujo eléctrico. Con esto del flujo eléctrico, básicamente el flujo eléctrico pues es algo equivalente al flujo de agua, ¿no? El flujo de agua es la cantidad de agua que estará pasando por un área determinada. El flujo eléctrico sería el número de líneas de campo eléctrico que pasan por un área determinada. Entonces, este flujo eléctrico siempre se representa con la letra Φ mayúscula. Este flujo eléctrico pues se puede cuantificar. Se puede cuantificar y para cuantificarlo pues dependerá, número uno, de la magnitud del campo eléctrico, qué tan intensas son las líneas de campo eléctrico. Número 2, depende del área. Estos dos elementos son directamente proporcionales. Mientras más flujo eléctrico es porque hay más campo eléctrico, más líneas de campo eléctrico. Mientras menos líneas de campo eléctrico, pues menos flujo. Igual pasa con el área, mientras más grande es el área, más líneas pasan, mientras más pequeña es el área, menos líneas pasan. Así de que, de forma inicial, el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área. Pero ahora hay una situación. Sucede que, pues estas líneas de campo eléctrico pueden afectar al área, sí. Pero si esta área es perpendicular, es decir, imaginémonos que fuera algo como esto. Si esta área estuviera así, perpendicular, la voy a dibujar así, pues entonces, sí, todas las líneas pasan por el área en particular. Sin embargo, si esta área se pusiera a un ángulo determinado, es decir, que en lugar de que se pusiera así, entonces ya no es el mismo flujo eléctrico. Ya no será el mismo flujo eléctrico porque, pues, solamente pasarían por esa área aquellas que pasan por la proyección de esta superficie. Esta, por ejemplo, pasa y nunca toca a la superficie. Esta también pasa y nunca toca a la superficie. Uno por aquí sí le pega, otro por acá sí le pega. Entonces sucede que siempre debe de haber un ángulo y ese ángulo afecta al flujo eléctrico en un momento determinado. Motivo por el cual el flujo eléctrico ya en la fórmula completa será campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo. Ahora, ¿qué es cada una de estas cosas? Phi. Phi es el flujo eléctrico. E mayúscula es el campo eléctrico. A es el área. Y este ángulo teta sucede que es el ángulo que existe entre la normal a la superficie y la dirección del campo eléctrico. Así es. Bueno, entonces, esto es con el flujo eléctrico. ¿Qué unidades puede tener el flujo eléctrico? Pues vamos a ver. Sucede que este ángulo pues va a estar en grados y no maneja unidades significativas que interfieran con el flujo. El área se mide en metros cuadrados. El campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb. De forma tal que el flujo eléctrico va a ser igual a newton por metro cuadrado entre coulomb, que es la multiplicación de estos dos, ¿no? Entonces, flujo eléctrico es igual a newton por metro cuadrado entre coulomb. Muy bien. Entonces, con esta fórmula básicamente se van a estar realizando los problemas de cálculo de flujo eléctrico. A continuación vamos a hacer unos cuantos ejemplos.